Ya, está grabando. Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a ver ahora sobre plan A, B y C, tratamiento para la diarrea. Debemos considerar que la diarrea es el incremento en la frecuencia y volumen de las deposiciones, con disminución de la consistencia de las mismas. Acá hay unos datos que tienen que ver con episodios frecuentes en menores de 5 años, ¿no? En algunos países es por niño, por año, 1 a 2 episodios. Y en los países en vías de desarrollo, como en nuestro país, en menores de 5 años pueden tener 3 a 4 episodios por año, lo que acarrea también problemas en la nutrición, ¿no? Entonces, una mortalidad anual alta que contribuye, es debido sobre todo a los problemas de deshidratación. Como mencioné, es principal contribuyente de malnutrición. Clasificación de la diarrea, ya ustedes han conocido un poco, por el tiempo de enfermedad aguda o persistente, menores de 14 días o más de 14 días. Por las características puede ser acuosa o disentérica. En la mayoría de las veces es acuosa en un 90%. Y son heces líquidas sin sangre, voluminosas, con escaso moco, presentando fiebre baja y vómitos. Mientras que la disentérica, correspondiendo a un 5 al 10%, es por... ¿Aló? ¿No se escucha? Sí, se escucha. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Sí, doctor, se escucha. Disentérica del 5 al 10%. Diarrea, disentería es diarrea con sangre, ¿ya? Por eso es disentérica, diarrea con sangre visible, con moco abundante, poco frecuente, poco volumen y frecuente, ¿sí? Puede haber fiebre alta, cólicos, pujo y tenesmo. Este gráfico, aunque es anticucho, lo que muestra es la importancia de la leche materna en los primeros meses de vida como factor protector, ¿no? Entonces, los niños generalmente con leche materna no les da diarrea, mientras que al inicio de la lactancia, al 6º mes, y en los primeros 18 meses de vida, entre los 6 meses y 18 meses, es la época en que mayor frecuencia se presenta la diarrea. Factor protector, leche materna. Entonces, lo de plan A, plan B y plan C se trata de tratamientos para diferentes estados de deshidratación. Entonces, un niño que tiene diarrea, evaluamos estado de hidratación, sin signo de deshidratación, con algún grado de deshidratación o con deshidratación grave, correspondiendo a cada uno el plan B, plan A, plan B y plan C. Nuevamente, no deshidratación, o sea, un diagnóstico clínico. No deshidratación, plan A, o deshidratación inaparente. Deshidratación sin shock, plan B. Y deshidratación con shock, plan C. Esto de acá, ojo, pestaña y pluma, esto está en todos los servicios de hidratación, en las UROs comunales, en todo lugar. Aquí está el kit del asunto. Tenemos que hacer el examen físico, el examen físico viendo el estado de conciencia, ojo, lágrimas, boca, lengua, sed. Explorar el signo del pliegue. Se explora en el abdomen, en la piel del abdomen del niño, y al momento de hacer pellizcando, digamos, la piel normalmente regresa rápidamente a su sitio. Pero cuando hay signo del pliegue, desaparece lentamente o muy lentamente en los pacientes con deshidratación moderada y la deshidratación grave. En ese caso, ustedes tienen que decidir, el paciente y diagnosticar, no tiene deshidratación o es inaparente, plan A, tiene deshidratación leve sin shock, moderada sin shock, plan B, y si está con deshidratación y shock, plan C. Para cada uno de estos diagnósticos les corresponde una pérdida del 5% de volumen corporal, 5 a 10% y más del 10% respectivamente, ¿ya? Entonces, esto está el kit del asunto, donde ustedes diagnostican y deciden qué tratamiento utilizar. ¿Sí? Entonces, esto es el tríptico de plan A, plan B y plan C. Desglosándolo. Entonces, plan A, aplicable en pacientes menos del 5% de deshidratación. Entonces, puede no haber signos de deshidratación o una deshidratación inaparente.
El manejo debe ser de la diarrea en el hogar. Se debe brindar una educación para el tratamiento del episodio actual y futuro precozmente, identificando riesgos de deshidratación, ¿no? Entonces, si no se repone, no se rehidrata, va a llegar a la deshidratación. Se debe aumentar líquido a libre demanda. Lentamente se da la hidratación, la rehidratación, ¿no? Por cucharadita, por jeringa, por gotero o por sorbos pequeños. Si el paciente presentara vómitos, hay que esperar 10 minutos para reiniciar. Y estos son algunos datos de manera de reponer cada deposición. Ya, esto es así a grosso modo. Lo habitual es que se reponga 10 mililitros por kilo de peso por cada deposición. Entonces, para el plan A tenemos los diferentes tipos de líquidos a administrar. Se puede brindar líquidos claros en aquellos niños sin riesgo de deshidratación. Aquellos pacientes que presentan episodios, o sea, poca cantidad, tienen no mucha frecuencia o muy flujo alto de deposiciones. ¿Ya? Luego. Se puede brindar infusiones y agua, ¿ya? Pero acá hay un riesgo, ¿no? Si esto sigue avanzando, se pueden provocar trastornos hidroelectrolíticos como la hiponatremia. Lo ideal, suero de hidratación oral, buscando tolerancia. Hay algunos sueros comerciales como el Frutiflex, Electoral o el Hidrax. Mientras que no es bueno brindar líquidos de alta carga osmótica, llámense gaseosas, frugos, porque pueden ocasionar justamente diarrea osmótica. Bueno, esa es una forma, digamos, casera de preparación del suero oral casero, ¿ya? Entonces pueden aplicar en el cerumen, ¿no? De acá a un par de añitos. Sin embargo, vayan donde vayan, siempre encontrarán sales de rehidratación oral. Estos son los ingredientes. En nuestro hospital utilizamos la panetela, preparándose con arroz cocido, ¿no? Arroz tostado, ¿no? Apenitas tostado, con estos ingredientes que brindan aproximadamente, ¿no? Estos 1000 equivalentes como un suero de rehidratación oral de baja osmolaridad. Acá tenemos algunos sueros comerciales, ¿no? El que inició todo esto de la rehidratación oral, antiguamente hace unos, ¿qué les digo?, 50 años atrás, un poco más, esta era la formulación, ¿no? Sodio, potasio, cloruro, glucosa. Y existe desde hace unos, de repente, 15, 20 años, ya el suero de baja osmolaridad. Entonces se baja el sodio, ¿sí? Manteniendo equivalencia con la glucosa. ¿Ya? Entonces, esto es el suero que estamos utilizando más ahora, suero de baja osmolaridad. Luego hay algunos otros como el Hidrax, la Salvadora, Frutiflex, pero miren, lo del Gatorade no es aplicable porque tiene proporciones diferentes, ¿no? Demasiada carga de glucosa y poco sodio. Por eso, Gatorade no es para hidratación oral en niños. ¿Sí? Apliquen o usen suero de baja osmolaridad o comerciales como el Hidrax, Frutiflex o Electoral. Entonces, en el plan A, lo que debemos hacer es continuar alimentándolo usualmente. Continuar la lactancia materna fraccionada. ¿Sí? Se supone que no deben dar una dieta porque es una dieta, la dieta es materia prima para la reepitelización. En caso de intolerancia a la lactosa, deberíamos dar leche materna a menor volumen y a mayor frecuencia. Disminuir la leche materna y brindar más lactancia. Por eso decimos, vayan dándole cada hora, cada 2 horitas, así, algo de comida. ¿Ya? Brindar leche sin lactosa, pero no diluir la leche porque disminuirían las calorías. Entonces, en el plan A hay que reconocer signos de alarma. Educar al paciente o al padre aplicando el plan A y hacerles conocer los signos de deshidratación, hacerle conocer el riesgo de deshidratación
si hay frecuencia y volumen de heces aumentadas y si el paciente presenta vómitos, si el paciente presenta disentería, presenta fiebre alta, ¿sí? O el paciente no tolera líquidos ni alimentos. Entonces se está complicando. O observar, evaluar signos de alarma. Educación, las medidas de higiene, lavado de alimentos, lavado de manos y verificar la comprensión de esta información. Pasando a lo que es el plan B. El plan B, aplicable en aquellos pacientes que tienen deshidratación sin shock y han tenido una pérdida entre el 5 al 10% del peso corporal. Para ello es necesario el peso confiable, utilizando terapia de rehidratación oral, a través del suero de rehidratación oral, a través del suero de baja osmolaridad, dándolo lentamente. Si el paciente no tolerase o tuviera vómitos, a través de una sonda nasogástrica con una gastrocrisis a razón de 5 a 10 gotas kilo minuto. ¿Sí? No utilizar vía oral pacientes que tienen ilio, trastorno de sensor. Ahí se utiliza la solución electrolítica. Entonces, plan A es vía oral. El plan B originalmente era vía oral también, pero salió un híbrido que es el plan B endovenoso. ¿Ya? Plan B endovenoso, para lo cual se usa la solución polielectrolítica. Entonces, la desventaja del endovenoso, que hay que tener un personal entrenado, hay que usar material estéril, los costos se elevan, puede haber riesgo de sobrehidratación o riesgo de infección sobreagregada. Es traumática e incómoda, y la madre no participa activamente porque le ponen el suero y la mamá está sentada al lado del bebito, ¿sí? Puede evitar la aceptación precoz de alimentos. Y bueno, como tiene que estar con endovenoso, tiene que hospitalizarse, ¿no? Normalmente el plan A se realiza en algunas horas, un par de horas, observando cómo el niño va progresando. Mientras que el plan B son más horas y si entra plan B endovenoso, lamentablemente sí ya tiene que hospitalizarse. Luego, para el plan B, hay lo que se denomina la fase de reparación, ¿ya? Reparar el déficit, para lo cual se brinda el suero de rehidratación oral a 50 a 100 cc kilo en 4 horas, ¿no? Aproximadamente 25 cc kilo hora por 4 horas, durante 4 horas, ¿ya? Entonces, si el peso es desconocido, la cantidad de suero a suministrarse en las primeras 4 horas vendrían a ser estos, ¿no? Aproximadamente, ¿ya? Pero miren, es un rango entre 50 a 100, se pueden darle 70, 80, ¿no? Y es por 4 horas. Entonces, para eso deben tener ustedes la hoja de balance hídrico, ¿ya? Entonces, la fase de reparación se inicia a la 1 de la tarde, hasta las 5 de la tarde. Arrancamos acá, 1, 2, 3, 4 horas. Y tenemos nuestra hoja de balance en la cual están escritas o consignadas la cantidad de heces, la orina, vómitos y lo que el paciente recibe, ¿no? Como endovenoso, como suero, ¿sí? En este caso es suero nomás, pues no acá le han puesto la materna, pero en este caso es suerito nomás, ¿ya? Entonces, luego de esas 4 horas, se ha reparado el déficit, ¿no? Entonces el paciente tenía 7% de diferencia de peso corporal, o déficit, ¿no? De peso corporal, y uno debe evaluar en 2 horas o en 1 hora a los pacientes que están graves, ¿no? Y al final de las 4 horas, uno puede decir, el paciente está, o sea, usted lo evalúa nuevamente y dice, ya, está hidratado, entonces pasa mantenimiento. El paciente está deshidratado sin shock, entonces se amplía de 2 a 4 horas más el plan B. Y si el paciente está con deshidratación con shock, o sea, empeoró, lamentablemente pasaría al plan C. ¿Ya? Entonces, esta es la hoja de balance, fase de reparación, 4 horas. Evaluamos cuánto tomó, cuánto de suero pasó,
cuánto de heces tuvo, cuánto de orina tuvo y el delta de peso. En estos pacientes lactantitos, el delta de peso, o perdón, el balance hídrico positivo o negativo se va a reflejar en el delta de peso, ¿no? Entonces, si tienen un balance positivo de medio litro, el paciente debe pesar aproximadamente medio kilo más, ¿no? El peso, mejor dicho, el balance hídrico positivo se va a reflejar en el peso del paciente. Por eso es importante hacer balance hídrico, delta de peso, flujo de heces y flujo de orina, para poder evaluar cómo está este niño evolucionando, ¿no? Tiene un flujo muy alto, está orinando poco, eso ustedes deben evaluar. Entonces, el plan B bueno, le mencioné que es la fase de reparación, reparar el déficit. ¿Cuándo se evalúa la posibilidad de una vía endovenosa? O sea, plan B endovenoso, utilizando la solución polielectrolítica cuando el paciente ha pasado 2 episodios, ¿no? O sea, 2 plan B, 8 horas y persiste con deshidratación sin shock. Entonces ya pasaremos a el plan B endovenoso. Cuando tiene 4 horas de tratamiento y las pérdidas son muy altas, entonces el paciente tiene flujos muy altos, vomita, tiene flujos muy altos de heces, la reposición va a resultar deficiente. Cuando la diarrea es de alto flujo, cuando tiene un flujo de más de 10 cc por kilo hora, ya, entonces el paciente se les va a escapar y se les va a deshidratar. Cuando el paciente presenta vómitos persistentes, ¿no? Entonces vomita, va a fracasar el plan B vía oral. O cuando el paciente tiene irio o alteración del sensorio, ¿no? Se les está complicando. Pero acuérdense que el plan B es 25 cc kilo hora por 4 horas. Entonces, luego de brindar el tratamiento, ustedes deben decir, ya, vamos, ¿está mejor? Pasa a plan B. Perdón. ¿Está igual? Continuamos con el plan B. ¿Está peor? Pasará a plan C. Ya. Para lo cual, ustedes están haciendo esta hoja de balance, ¿no? Entonces, le dieron una fase de reparación, 4 horas, y lo encontraron mejorado, haciendo el estudio del balance hídrico, del delta de peso y del flujo de heces y orina. Entonces ya pasa a fase de mantenimiento, ¿ya? Fase de reparación y a fase de mantenimiento. ¿Sí? Ya. Entonces en la fase de mantenimiento, como su nombre lo indica, mantener hidratado al paciente, para lo cual brindaremos poco a poco una dieta usual más suero de rehidratación oral. Los requerimientos basales que serían, bueno, endovenoso y, perdón, si es vía oral, le daremos dieta usual más suero. Y si le vamos a mantener todavía vía, los requerimientos basales más solución polielectrolítica reponiendo volumen a volumen. Por eso dice, reponer diarreas líquidas y semilíquidas volumen a volumen. Para lo cual se requiere tener el peso exacto. Un personal entrenado que brinde datos fidedignos, ¿no? En niñas es difícil la cuantificación porque a veces se mezcla la pichi con la caquita. Y les había mencionado, por cada diarrea hay que brindar 10 cc kilo de suero o de polielectrolítica. Eso significa reponer las pérdidas por diarrea. Y lo ideal es volumen a volumen. O sea, ustedes cuantifican, hizo 100 cc de caquita, 100 cc hay que reponer. ¿Ya? Muy bien, esto es el plan C. Me quedan todavía 12 slides. Si ustedes me dejan hasta las 12:15 y 35, terminamos. ¿Ya? ¿Qué dicen? O si no, a las 4:30. Continuamos. Sí, doctor, continúe. Ya, gracias. Ya, le dicen al doctor, por favor, que me disculpe. Plan C, aplicable en aquellos pacientes que tienen más del 10% de pérdida de peso corporal. Es una deshidratación con shock. Es importante tener el peso confiable. Y es una terapia endovenosa rápida, ¿no? Con solución polielectrolítica.
para lo cual hay que tener al ingreso y 3 horas después, que dura la fase de reparación, en algunos pacientes, ahorita vamos a ver por qué digo en algunos pacientes, ¿sí? Y tener estos laboratorios. Este paciente obviamente tiene que hospitalizarse, pues hay que pedir electrolitos, creatinina, urea, glicemia y AGA, ¿sí? Entonces, los tipos de soluciones a utilizar son la polielectrolítica, el suero fisiológico, el lactato de Ringer y la desosa está contraindicado. Nosotros en el país utilizamos polielectrolítica. En otros países usan lactato de Ringer. Acá son polielectrolítica. ¿Ya? Acá están los datos de qué es una solución polielectrolítica, solución salina y lactato de Ringer. Solución salina cuando damos bolos y solución polielectrolítica plan C endovenoso. Entonces, la guía dice que para los niños menos de 12 meses, menos de un año, el tratamiento es en 6 horas, ¿ya? Porque como los niños, bueno, todavía tienen se tiene que manejar bien los volúmenes, se da este espacio de tiempo, ¿no? O sea, a 6 horas, mientras que en los mayorcitos ya estamos hablando de 3 horas, ¿sí? La dosis a aplicar es, miren, 30 mililitros kilo en la primera hora o en 30 minutos, mientras que en el otro hay que aplicar 70 mililitros kilo en 5 horas o en 2 horas y media, ¿ya? Acuérdense, en menores de un año, 6 horas, en mayores de un año, 3 horas. Esta es la guía del MINSA, ¿no? Acuérdense, menores de un año, 1 hora, 5 horas, ¿ya? Administrando 30 ml kilo y luego 70 ml kilo en este tiempo. En los mayorcitos, en 30 minutos y en 2 horas y media, ¿ya? El resumen acá, 6 horas, 3 horas. Luego, en la fase de reparación, como su nombre dice, reparar el déficit. Si el paciente está en muy mal estado general, hay que brindar bolos de cloruro de sodio, solución salina. Y si no se puede colocar endovenoso, aplicar sonda nasogástrica, cuando estén en Chumbivilcas, bueno, eso sería algo heroico, ya ponerle una sonda, una gastroclisis a razón de 20 mililitros kilo hora. Y más heroico todavía sería poner una vía intraósea, que es recontra, pero a veces necesario. Luego de esa, luego de la fase de reparación, ustedes deben, bueno, evaluar cada hora en realidad, ¿no? Hasta el final de las 3 horas, cómo va yendo el paciente, tienen que ir monitorizando, ¿no? O sea, no dejarlo en automático hasta las 6 horas o hasta las 3 horas, ¿sí? Evaluando hora por hora. Si el paciente mejoró, pasa mantenimiento. Si el paciente sigue un poquito deshidratado, pero sin shock, ampliamos 2 a 4 horas plan B, mientras que si el paciente está con shock, pasará a nuevo plan C. Ya, nuevamente esto es lo del balance, ya les he mencionado, cuánto entra, cuánto ingresa, diferencia de peso, balance hídrico, flujo de heces y flujo de orina. Luego, entonces ustedes evalúan, dice, ¿está bien? Ya, pasa a plan A de mantenimiento. ¿Está todavía deshidratado? Plan B. ¿Todavía está mal? ¿Está todavía chocado? Otro plan C. ¿Ya? Pero esto ya sí ya es un paciente que está grave. ¿Ya? Luego, nuevamente lo del mantenimiento, ya entraría a fase de mantenimiento, como le había explicado en el slide anterior. ¿Ya? Y esto es también, cuando ya entra a fase de mantenimiento, hay que mantener esto, como le dije, la dieta y vía oral. Endovenoso basal más solución electrolítica. Y reposición de volumen a volumen por cada diarrea que presente. ¿Ya? Esto ya había mencionado anteriormente. Bueno, y hasta ahí es lo del plan A, plan B y plan C. Es algo simple que se aplica ya desde muchos años, ¿no? Con una única variación que tal vez en el plan C ha habido cambios en los lactantitos menores de un año y en los mayores de un año, ¿ya? Entonces, nuevamente les reitero mis disculpas, pasó la ley de Murphy, ¿ya? Y para que puedan ingresar a su otra clase. Mil disculpas. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias, doctor. Muchísimas Gracias, gracias. Mil doctor. disculpas. Doctor, disculpe, Muchas gracias. no Muchas se olvide gracias, doctor. la grabación, por favor. Ya, pero está grabando, ¿no? Yo les paso los slides, ¿ya? Ya, gracias, doctor. Gracias, doctor. Sí, doctor. Muchísimas gracias. Ana Claudia, muchísimas gracias. Muchas gracias.
Doctor, disculpe, ¿puede parar la grabación? Ah, ya, voy a detener la grabación. Ah, sí, sí. Sí, doctor, por favor, detenga la grabación. Ya.